Cuando vi esa escena, el corazón se me encogió de una manera que jamás había sentido. Una mujer atada a un mezquite seco, arrodillada, el rostro amoratado, sangrando, sin fuerzas, mientras su exmarido levantaba un madero grueso para propinarle otro golpe. Supe que, si tardaba un segundo más, no sobreviviría. Y fue justo ahí, en ese instante, que todo cambió. Hay días en que el silencio pesa más que el pico en la mano. Me desperté ese martes antes de que saliera el sol, como lo hago desde hace 15 años. La casa estaba demasiado quieta, siempre lo está. Desde que Lupita se fue, el silencio se ha convertido en un tipo de compañía que no pedí, pero que vive conmigo. Puse el agua en la lumbre para hacer café de olla, miré por la ventana de la cocina y vi la tierra rojiza extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Mi rancho, el Cenzontle, se encuentra a las afueras de San Juan del Río, aquí en Querétaro, donde el Bajío se encuentra con el desierto queretano. 200 hectáreas de tierra que en su momento me dieron sustento, pero que ahora parecen demasiado grandes para un solo hombre. El café hirvió. Tomé mi taza vieja, esa que Lupita pintó con flores amarillas hace unos 20 años, y me senté en el portal. El día aún no clareaba del todo, pero ya se sentía que iba a ser un calor sofocante. Siempre lo es. El calor aquí no perdona, se pega a la piel, seca la garganta, agrieta la tierra, y así vamos sobreviviendo. Me llamo José María, pero todos siempre me han llamado Don Chema. Tengo 58 años, espaldas anchas de cargar bultos de alimento, manos llenas de callos de tanto usar el pico y el machete. Soy viudo desde hace 3 años. Lupita murió un día de junio, de un cáncer de hígado que descubrimos demasiado tarde. Fue rápido, demasiado rápido. Un mes estaba riendo en la cocina haciendo tamales. Al otro estaba en una cama de hospital con la piel amarillenta, pidiéndome que no dejara que el rancho se viniera abajo. Chema, me dijo sosteniendo mi mano débilmente. Prometes que vas a cuidar de nuestra tierra, prometí. Pero no dije que cuidar la tierra sin ella dolería tanto. Después de que se fue, la casa quedó vacía. No fue solo su ausencia, fue la risa que desapareció. Fue el olor a comida rica en el fogón. Fue el sonido del televisor encendido por la noche. Fue todo. Intenté seguir adelante, me levantaba temprano, cuidaba a los novillos, arreglaba la cerca, ordeñaba las 3 vacas que quedaron, pero todo parecía sin razón. Estaba viviendo porque el corazón aún latía, pero no porque quisiera. Los vecinos más cercanos viven a unos 12 kilómetros de aquí. Está Don Chuy, un viejo gruñón que cría cabras, y Doña Neusa, que vende quesos en el pueblo. Pasan de vez en cuando, traen una palabra, un pan de pulque casero, pero sé que vienen más por lástima que por amistad. Nadie sabe bien qué hacer con un viudo callado que vive solo en medio de la nada. Terminé el café y me levanté. El sol ya había salido por completo, pintando el cielo de ese color anaranjado que anuncia un calor insoportable. Me puse el sombrero de cuero, tomé el machete para limpiar la maleza de la cerca en el potrero del fondo y salí. El camino hasta allá es de unos 3 kilómetros, pasando por el arroyo que se secó a mediados de año, por el portón viejo que rechina cada vez que se abre y por la brecha que da a la linde del rancho. El polvo rojo subía a mis pies con cada paso. El calor apretaba, pero ya no me importaba. El dolor de la soledad duele más que el sol en la cabeza. Llegué al potrero cerca del mediodía. La cerca estaba llena de enredaderas y pasto seco. Empecé a cortar despacio, pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Así es como vivo ahora, haciendo las cosas en automático, dejando que la mente divague entre recuerdos que lastiman y un presente que no entusiasma. Fue cuando escuché un ruido extraño. Dejé de cortar. Me quedé quieto, escuchando. Era un sonido sordo, que venía de la carretera que pasa al otro lado de la cerca. Parecía un motor de camioneta, pero fallando.
Luego oí una voz de mujer, gritando. Solté el machete, me metí por debajo de la cerca y fui hasta la orilla de la carretera. El polvo se levantaba a lo lejos, como si un vehículo se hubiera detenido de repente. Miré mejor. Era una camioneta vieja, estacionada de mala manera en la orilla del barranco, la puerta del conductor abierta, y afuera, cerca de unos mezquites secos, había movimiento. No podía ver bien por la distancia y el sol pegando fuerte, pero algo andaba mal, muy mal. Volví corriendo a buscar a Trueno, mi caballo alazán, que estaba descansando bajo una sombra. Lo monté y bajé por la brecha, acelerando el trote. El corazón ya estaba acelerado, no sé por qué, pero algo dentro de mí sabía que lo que iba a encontrar iba a cambiarlo todo. Cuando llegué más cerca vi, y me helé. Había una mujer atada a un mezquite seco, retorcido por el sol, sus muñecas presas con una cuerda gruesa, los brazos hacia arriba, el cuerpo colgando casi sin fuerza. Estaba demasiado delgada, con ropa rasgada y sucia de tierra y sangre. El cabello negro, despeinado, cubría su rostro. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el hombre frente a ella. Sostenía un madero grueso, parecía el cabo de un pico o una pala, y la golpeaba. Golpeaba fuerte, con rabia, con odio. Cada golpe hacía un ruido seco, pesado, que cortaba el silencio del desierto como un cuchillo. El cuerpo de ella se contorsionaba con cada impacto, pero no gritaba. No lloraba fuerte. Solo gemía bajo, sofocada, como quien ya se había rendido de pedir ayuda. La sangre escurría de la comisura de su boca, goteaba en el suelo rojo, se mezclaba con el polvo. Jale las riendas de Trueno con tanta fuerza que casi se encabrita. Todo mi cuerpo se paralizó. Por un segundo, solo un segundo, no pude moverme, no pude pensar. Era como si el mundo se hubiera detenido y solo existiera esa escena horrible frente a mí, el sonido del madero golpeando, el gemido de ella, el ruido de la respiración pesada del hombre. Todo parecía demasiado fuerte, demasiado cerca, pero entonces vino la rabia, una rabia que no sentía hacía mucho tiempo, caliente, quemándome, subiendo del pecho a la garganta como fuego. Bajé del caballo de un salto, casi cayendo, y grité: «¡Oye, cobarde! ¡Suelta esa madera ahora!». El hombre se detuvo, giró despacio, me miró de arriba abajo con un desprecio que nunca olvidaré. Era alto, fuerte, con el rostro sudado y los ojos pequeños, entrecerrados, llenos de una rabia fría. Tenía una cicatriz en la frente y los brazos gruesos de quien trabaja pesado o de quien golpea mucho. Sonrió. Una sonrisa torcida, peligrosa. «¿Quién chingados eres tú, viejo?», preguntó, escupiendo en el suelo. «Esto no te incumbe». Me acerqué, despacio, firme. Cuando hay una mujer atada a un árbol siendo golpeada, empieza a incumbirle a cualquier hombre decente, dije mirándolo directo a los ojos. «Y tú no eres hombre, ¿verdad?», se rió. Una risa seca, sin gracia, sin alma. «Ella es mía», gruñó. «Yo hago lo que me dé la gana». Miré a la mujer. Había levantado un poco la cabeza. Vi su rostro por primera vez. Era joven. Debía tener 20 y tantos años. Pero sus ojos eran de quien ya había sufrido demasiado. Tenía moretones morados en el rostro, algunos antiguos, amarillentos, otros nuevos, hinchados. En el cuello, una cicatriz fina. En los brazos, hematomas de todos los tamaños. La boca temblaba, pero no hablaba. No pedía auxilio, solo me miraba, como si tuviera miedo de creer que alguien había aparecido. La rabia dentro de mí explotó. «Suelta la madera», ordené más serio. «Ahora». Él alzó el madero, apuntándome. «¿O qué, viejo? ¿Qué vas a hacer?». Fue entonces que mi mirada cayó en la silla de Trueno, mi escopeta. Siempre la cargo cuando voy a los potreros más alejados. Nunca se sabe cuándo aparece una víbora o un coyote, pero en ese momento
En ese exacto momento, tomé el arma por otra razón. En un movimiento rápido, saqué la escopeta de la silla, apunté al suelo y puse el dedo en el gatillo. Última oportunidad, advertí, firme. Suéltala. Me encaró. Dio un paso en mi dirección. «Viejo cobarde», escupió. «Si te acercas, te parto en dos». Disparé al aire. El estruendo fue tan fuerte que hizo eco en todo el desierto. Las chicharras dejaron de cantar. Los pájaros huyeron de los mezquites secos. Trueno se encabritó, asustado. La mujer atada tembló por completo, cerrando los ojos. Y el hombre retrocedió. Vi el miedo cruzar sus ojos. Rápido, pero cruzó. Bajé el arma, apuntando directo a su pecho. «El siguiente», dije despacio, «no será al aire». Se quedó quieto, respirando profundamente, rechinando los dientes. La rabia seguía ahí, lo veía, pero ahora también había miedo, y el miedo hace que hasta el cobarde retroceda. Escupió en el suelo, lanzó el madero lejos y gruñó. «Esto no ha terminado, viejo. No sabes con quién te metiste». Fue a la camioneta, la encendió con el motor fallando y se fue levantando polvo. Cuando el ruido del motor desapareció a lo lejos, el silencio volvió. Pero era un silencio pesado, denso, como si la tierra entera hubiera contenido la respiración. Guardé la escopeta, respiré hondo tratando de calmar el corazón que aún latía desbocado, y fui hacia la mujer. Estaba colgando de la cuerda, la cabeza caída hacia adelante, el cuerpo balanceándose ligeramente con el viento cálido. Parecía haberse rendido hacía mucho tiempo. Me acerqué despacio, con cuidado. «Oye, muchacha, ¿me escuchas?» Soltó un gemido bajo. Solo eso. Saqué mi navaja de bolsillo y comencé a cortar la cuerda. Era gruesa, áspera, había marcado sus muñecas de rojo. Cuando el último hilo se partió, cayó hacia adelante. La sostuve antes de que golpeara el suelo. Era ligera, demasiado ligera, como quien ha pasado hambre por mucho tiempo, como quien ha sufrido tanto que el cuerpo se rindió de luchar. «Él iba a matarme», susurró con la voz ronca, casi inaudible. «No lo iba a hacer», respondí, sujetándola firme. «No mientras yo esté de pie». Ella abrió los ojos, y entonces vi las lágrimas que comenzaron a descender. No eran lágrimas solo de ese dolor, eran antiguas, guardadas, tragadas por años. «¿Cómo te llamas?», pregunté, bajo. Intentó hablar, se atragantó, intentó de nuevo. «Bianca». La voz apenas salió. Miré alrededor. El sol estaba en lo alto, quemándolo todo. No había forma de dejarla allí. No había forma de llamar a nadie. El hospital más cercano estaba a 40 kilómetros, en San Juan. Y por el estado en que se encontraba, no sabía si aguantaría el viaje en camioneta por la brecha llena de baches. «Bianca», dije, mirándola a los ojos, «te voy a llevar a mi casa. Necesitas agua, comida, descanso. ¿Confías en mí?» Me miró. Tardó unos segundos. Luego asintió con la cabeza, débilmente. La ayudé a levantarse. Casi se cae. La sostuve firme. La monté en Trueno, al frente, con cuidado para no lastimarla más. Me senté detrás, pasé mi brazo alrededor de ella para sujetarla y toqué al caballo despacio. El camino de vuelta al rancho fue largo. El sol pegaba fuerte en nuestras espaldas. Bianca temblaba, incluso con el calor. Temblaba de miedo, de dolor, de todo lo que había pasado. Yo iba despacio, tratando de no sacudirla mucho. Y a mitad del camino, algo extraño sucedió. El viento cambió de dirección. Trajo un olor suave, agradable, a ropa limpia secándose en el tendedero, a casa viva, a vida sucediendo, y por un instante, solo un instante, sentí el perfume de Lupita, como si estuviera allí, en el viento, diciéndome: «No dejes que esta muchacha se muera, Chema». Miré al cielo. No había nada, solo el azul caliente y el sol quemando.
Pero lo sentí y supe. Aquello no era solo un encuentro, era un recado, un último ruego de mi Lupita, o un primer pedido de un destino que yo aún no entendía. Apreté a Bianca con más cuidado y seguí. Y fue allí, en ese atardecer pintado de naranja y polvo, con Bianca temblando en mis brazos, que entendí. No estaba salvándola solo a ella. Me estaba salvando a mí mismo también, solo que no tenía idea de la guerra que estaba comenzando y de cuánto iba a volver ese cobarde. Cuando entré al patio del rancho con Bianca en mis brazos, el sol ya estaba empezando a descender en el horizonte. La casa apareció al final de la brecha, pequeña, blanquecina, con el tejado rojo un poco descolorido por el tiempo. El portal aún tenía las mismas sillas de madera donde a Lupita le gustaba sentarse todas las tardes a tomar su agua fresca y ver el día terminar. Detuve a Trueno cerca del bebedero, bajé despacio y ayudé a Bianca a descender también. Apenas se sostenía en pie. Le temblaban las piernas, todo el cuerpo tiritaba. Pasé su brazo por encima de mi hombro y la llevé hasta el portal. «Calma», dije intentando transmitir seguridad. «Calma, muchacha, estás a salvo ahora». Ella no respondió, solo respiraba profundo, jalando el aire con dificultad, como si cada respiración le doliera. Abrí la puerta principal. La casa estaba como la había dejado por la mañana, quieta, tibia, con ese olor a lugar que permanece cerrado todo el día. Llevé a Bianca hasta el sofá de la sala y la acosté con cuidado. Se encogió por completo, abrazando sus propias piernas, temblando. «Voy a buscar agua», avisé. «No te muevas de aquí, ¿oíste? Estás en casa ahora». Fui a la cocina, tomé un vaso, lo llené de agua fresca del refrigerador y volví. Ella seguía en la misma posición, mirando la pared, perdida. Me arrodillé frente a ella y le extendí el vaso. «Toma, despacio». Tomó el vaso con las manos temblando tanto que casi lo derrama. Lo llevó a la boca y bebió. Rápido, desesperada, como quien no bebía agua hacía tiempo. Se atragantó, tosió, pero siguió bebiendo hasta vaciar el vaso entero. «¿Más?», pregunté. Ella asintió con la cabeza. Fui a buscar más agua. Bebió de nuevo, esta vez más despacio. Cuando terminó, apoyó la cabeza en el brazo del sofá y cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, mojando su rostro lastimado. Me quedé allí, parado, sin saber bien qué hacer. Hacía 3 años que no cuidaba de nadie. 3 años sin tener que pensar en otra persona aparte de mí mismo. Y ahora de repente había una mujer herida, asustada, destrozada en mi sala, y sabía que no podía simplemente dejarla allí e irme a dormir. «Bianca», llamé, bajo. «¿Tienes hambre?». Ella abrió los ojos despacio, me miró y después de un rato asintió. «Voy a preparar algo de comer, tú quédate ahí y descansa». Fui a la cocina y miré dentro del refrigerador. No había mucho. Unos pedazos de queso, algunas frutas, arroz de ayer, carne seca que había preparado la semana pasada. Tomé lo que tenía. Puse el arroz a calentar, hice unos huevos revueltos y corté unas rebanadas de queso con pan. Mientras cocinaba, me quedaba mirando hacia la sala. Bianca seguía encogida en el sofá, pero ahora sus ojos estaban abiertos, mirando al techo. Parecía tan perdida, tan rota, que dolía solo mirarla. Terminé la comida, la puse en un plato y se la llevé. «Listo, no es gran cosa, pero quita el hambre». Se sentó despacio, gimiendo de dolor. Tomó el plato y empezó a comer. Despacio al principio, luego más rápido, como si su cuerpo hubiera olvidado que necesitaba comida y ahora lo recordara todo de golpe. Se comió todo. Incluso limpió el plato con el último pedazo de pan. «Gracias», susurró, sin mirarme. «No tienes que agradecer», respondí. «Nadie merece pasar por lo que tú pasó». Ella se quedó quieta. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Yo no sabía qué preguntar. No sabía si ella quería hablar, pero necesitaba entender qué había sucedido.
Necesitaba saber si ese hombre iba a regresar, si tendría que prepararme. Bianca, empecé despacio. ¿Quién era ese hombre? Ella cerró los ojos. Todo su cuerpo se tensó. Sus manos apretaron el dobladillo de la blusa rasgada. Mi esposo. Su voz salió quebrada. Esposo. La palabra resonó en la sala como un balazo. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Pregunté, tratando de no sonar invasivo. Tardó en responder. Respiró hondo. Tragó saliva. 4 años, 4 años, 4 años de golpizas, de miedo, de dolor. Miré los moretones en su rostro, las marcas antiguas en sus brazos, la cicatriz en su cuello, y entendí que lo que había visto en la carretera no era la primera vez, ni la segunda, era solo una más. ¿Siempre fue así?, pregunté. Al principio no, dijo, abriendo sus ojos llorosos. Al principio era diferente, cariñoso, atento. Me prometió una buena vida, una casa, hijos. Yo le creí. Me casé con él. Salí de casa de mi madre en Tequisquiapan y me fui a vivir con él a una parcela aislada cerca de aquí. Se detuvo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero poco después de casarnos, todo cambió. Empezó a beber. Empezó a insultarme. Luego vinieron los empujones, luego las bofetadas, luego las golpizas de verdad. Y yo no podía irme. ¿Por qué no?, pregunté. Me miró con esos ojos hundidos, cansados, asustados, porque decía que si huía, me encontraría, que si le contaba a alguien mataría a mi mamá, que yo era suya y siempre lo sería, y yo le creí. Tuve miedo, tanto miedo que dejé de intentarlo. Su voz falló. Comenzó a llorar de nuevo, esta vez más fuerte, más desesperada. Sollozos que venían de un lugar profundo, guardado por mucho tiempo. Yo no sabía qué hacer, nunca fui bueno con las palabras, pero algo dentro de mí me hizo levantarme, sentarme a su lado en el sofá y ponerle la mano en el hombro. Despacio. No tienes que tener miedo ahora, dije firme. En esta casa estás a salvo, te lo prometo. Me miró con los ojos rojos, hinchados, llenos de desesperación. Pero va a volver, susurró, la voz temblando. Siempre vuelve, no se rinde, nunca se rinde. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces nos preparamos, respondí. Si aparece por aquí, no será como fue en la carretera. Esta es mi tierra, y aquí, el que manda, soy yo. Ella no pareció convencida. Y para ser honesto, yo tampoco lo estaba. Pero no podía dejar que lo viera. Ven, dije levantándome. Necesitas bañarte, limpiar esas heridas, luego duermes. Mañana pensaremos mejor. La llevé al baño. Le di una toalla limpia, una ropa vieja de Lupita que aún estaba guardada en el armario. Ella entró, cerró la puerta y escuché el agua de la regadera comenzar a caer. Volví a la sala. Me senté en la silla cerca de la ventana y miré hacia afuera. La noche ya había caído. El cielo estaba lleno de estrellas, esas estrellas brillantes que solo aparecen lejos de la ciudad. Los grillos cantaban fuerte, como siempre, pero algo había cambiado, algo en el aire. Miré la escopeta apoyada en la pared cerca de la puerta, y por primera vez en 3 años sentí miedo. No miedo por mí, miedo por otra persona, miedo de no poder protegerla, miedo de fallar. Me quedé allí, pensando, hasta que oí abrirse la puerta del baño. Bianca salió con la ropa de Lupita, una blusa azul claro y un pantalón de chándal gris, el cabello mojado cayéndole sobre los hombros. Parecía otra persona, más joven, más frágil y al mismo tiempo más humana. ¿Te sirvió la ropa?, pregunté. Me sirvió, respondió bajo. Gracias. Puedes dormir en el cuarto de invitados, dije señalando el pasillo. Es el segundo a la derecha. Tiene una cama limpia, sábanas nuevas. Cualquier cosa, estoy aquí en la sala. Ella asintió y fue a la habitación. Antes de cerrar la puerta se detuvo, me miró y dijo, ¿por qué hiciste esto? No esperaba la pregunta.
Me quedé sin respuesta por un momento. ¿Hacer qué? Pregunté. Salvarme. No me conoces, no sabes nada de mí. Podrías haber seguido de largo, fingido que no viste, pero no lo hiciste. ¿Por qué? La miré, a su rostro golpeado, a sus ojos cansados, y recordé a Lupita. Recordé sus últimas palabras en el hospital. No dejes caer la casa, Chema, y no dejes que tu corazón se endurezca, porque nadie merece ser golpeado amarrado a un árbol, respondí, y porque sé lo que es perder a alguien, y sé que la vida solo tiene sentido cuando ayudamos al otro. Me miró por un rato más, luego asintió, entró en la habitación y cerró la puerta despacio. Me quedé solo en la sala, el silencio volvió. Pero esta vez era diferente. No era ese silencio pesado, muerto, que me acompañaba hacía 3 años. Era un silencio vivo, porque sabía que había alguien respirando al otro lado de la pared, alguien que me necesitaba, alguien que dependía de mí. Y eso, por más extraño que fuera, me hizo sentir útil de nuevo. Tomé la escopeta, comprobé que estuviera cargada y la puse en la esquina de la sala, cerca de donde iba a dormir en el sofá. Apagué las luces. Me acosté, pero no pude dormir bien. A cada rato me despertaba con cualquier ruido. El viento moviendo la ventana, una rama golpeando el tejado, el perro del vecino ladrando a lo lejos, y cada vez que despertaba mi corazón se aceleraba, porque sabía que el peligro no había pasado. Ese hombre iba a volver, y cuando volviera, vendría con rabia. Pero yo no iba a dejar que se llevara a Bianca, no mientras tuviera vida, no mientras tuviera fuerza, no mientras la promesa que le hice a Lupita aún valiera algo. La noche se arrastró despacio. El calor no daba tregua. Yo sudaba, incluso quieto. La cabeza no paraba de pensar en lo que había hecho, en lo que aún podía suceder, en lo que esa mujer había sufrido durante 4 años. 4 años, y nadie ayudó, nadie vio, nadie hizo nada. Hasta hoy, hasta yo. Alrededor de las 3 de la mañana oí un ruido diferente, viniendo de su habitación, un llanto ahogado, bajo, desesperado. Me levanté, fui hasta la puerta y pegué la oreja. Lloraba sola, tratando de ahogar el sonido en la almohada. Toqué suavemente la puerta. «¿Bianca? ¿Estás bien?» El llanto se detuvo. Silencio. Luego su voz débil. «Sí, solo tengo miedo». Abrí la puerta despacio. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la habitación. Estaba sentada en la cama, abrazando sus propias piernas, el rostro escondido entre las rodillas. Entré, me senté en el borde de la cama. «¿De qué tienes miedo?» «De dormir», respondió, levantando el rostro mojado de lágrimas. «Porque cada vez que cierro los ojos, lo veo a él. Siento los golpes. Oigo su voz gritando que soy suya, que nunca escaparé». Empezó a temblar de nuevo. «Va a volver», susurró. «Sé que va a volver, y cuando lo haga me va a matar, o me va a llevar de vuelta, y yo prefiero morir a volver a ese infierno». La desesperación en su voz me apretó el pecho. «Escucha bien», dije, firme, mirándola directo a los ojos. «Mientras estés dentro de esta casa, nada malo va a pasarte. Yo ya perdí gente que amaba. No voy a dejar que nadie más sufra. ¿Entendido?» Ella me miró, los ojos llenos de duda, de miedo, pero también de algo nuevo. Esperanza, pequeña, frágil, pero ahí. «Duerme», pedí. «Yo me quedaré aquí afuera, en la sala. Si necesitas algo, solo tienes que llamar». Ella asintió, se acostó de nuevo y subió la sábana hasta la barbilla. Salí de la habitación, cerré la puerta y volví al sofá. El resto de la noche pasó despacio, y cuando el sol volvió a nacer, pintando el cielo de naranja y rojo, supe que ese era solo el comienzo. La tormenta aún estaba por llegar. Me desperté con el canto del gallo de Don Chuy, a lo lejos, resonando en el silencio de la mañana.
El cuerpo me dolía de tanto dormir mal en el sofá. Me levanté despacio, sobándome la espalda, y miré por la ventana. El sol ya estaba saliendo, pintando la tierra roja de dorado. Iba a ser otro día caluroso. Fui a la cocina, puse agua en la lumbre para hacer café y miré hacia el pasillo. La puerta del cuarto de invitados seguía cerrada. Bianca debía seguir durmiendo. Mejor así. Necesitaba descansar. Su cuerpo había pasado por tanto que dormir era casi una medicina. Mientras el agua hervía, fui al portal delantero y me senté en una de las sillas viejas. El aire aún estaba fresco, esa frescura que solo dura las primeras horas del día antes de que el calor apriete. Los pájaros cantaban en los árboles del patio. Todo parecía en calma, normal, como si nada hubiera sucedido ayer, pero sí había sucedido. Y mientras miraba la brecha que llegaba hasta el portón del rancho, no podía dejar de pensar, ¿y si aparece por aquí? ¿Y si viene tras ella? ¿Estaba yo preparado para enfrentar a un hombre como ese? Un hombre que golpeaba a una mujer atada, que amenazaba, que no le tenía miedo a nada. La verdad es que no lo sabía. Yo era un ranchero, un hombre de campo. Sabía de ganado, arreglar cercas, sembrar maíz, ordeñar, pero lidiar con gente violenta, gente peligrosa, eso era diferente. Pero no había vuelta atrás. Había tomado una decisión ayer, y ahora necesitaba ir hasta el final. La tetera pitó. Volví a la cocina, hice el café bien cargado, como Lupita siempre lo hacía, y me serví en una taza. Me senté en la mesa y me quedé allí, tomándolo despacio, pensando. Fue entonces cuando oí abrirse la puerta de la habitación. Bianca apareció en el pasillo, descalza, con la ropa de Lupita aún puesta. El cabello estaba despeinado, el rostro todavía hinchado por los moretones, pero estaba de pie, caminando, y eso ya era algo. «Buenos días», dije. Me miró medio asustada como si hubiera olvidado dónde estaba. Luego se relajó un poco. «Buenos días», respondió bajo. «¿Dormiste bien?» Se encogió de hombros. «Más o menos. Tuve pesadillas». «Es normal», dije. «Después de lo que pasaste, sería raro que no las tuvieras». Vino a la cocina, despacio, agarrándose de la pared para equilibrarse. Se sentó en la silla frente a la mía y se quedó mirando la mesa. «¿Quieres café?», pregunté. «Sí, por favor». Me levanté, tomé otra taza, la llené de café caliente y la puse frente a ella. La sostuvo con ambas manos, como si necesitara el calor para sentirse viva, y tomó un sorbo pequeño. Nos quedamos en silencio por un rato. Yo no sabía qué decir. Ella parecía perdida en sus propios pensamientos, hasta que rompió el silencio. «¿Vives solo aquí?», preguntó, sin levantar los ojos. «¿Vivo solo?», respondí. «¿Hace 3 años? ¿Y antes?» «Antes vivía con mi esposa, Lupita. Vivimos aquí juntos por más de 20 años. ¿Qué le pasó?». Respiré hondo. Aún dolía hablar de eso. «Cáncer. Fue demasiado rápido. Un mes estaba bien, al otro ya se había ido». Bianca me miró por primera vez. Sus ojos se suavizaron, llenos de una tristeza que parecía entender la mía. «Lo siento mucho», dijo. «Yo también», respondí. «Pero la vida sigue, ¿verdad? Hay que seguir jalando». Volvió a mirar el café. «A veces me pregunto si vale la pena seguir jalando», murmuró tan bajo que casi no lo oí. El pecho se me apretó. «Sí vale», dije firme. «Siempre vale». No respondió. Solo tomó otro sorbo del café y se quedó quieta. Me levanté, fui al fogón y comencé a preparar el desayuno. Tomé unos huevos, hice tortillas con salsa, calenté la leche, corté unas frutas que tenía en el refrigerador. Mientras cocinaba, sentía su mirada en mi espalda. No era una mirada de desconfianza. Era una mirada de quien aún estaba tratando de entender por qué alguien estaría haciendo eso por ella. Puse todo en la mesa. Ella miró la comida. Luego a mí. «No tienes que hacer esto»,
dijo. Lo sé, respondí, pero quiero hacerlo. Empezamos a comer en silencio. Bianca comía despacio, como si cada bocado tuviera que ser pensado antes. Noté que miraba el plato de una manera extraña, casi con culpa. ¿Qué pasa?, pregunté. Ella dudó. Hace tiempo que nadie me prepara comida, dijo, la voz temblando. Hace tiempo que nadie me trata como persona. El nudo en la garganta regresó. Pues aquí eres persona, dije, y serás tratada como persona mientras estés bajo este techo. Me miró, y por primera vez desde que la encontré, vi una pequeña sonrisa aparecer en la comisura de sus labios, débil, rápida, pero ahí. Terminamos de comer. Recogí los platos y los lavé en el fregadero. Bianca se quedó sentada, mirando por la ventana de la cocina, viendo la tierra roja, el corral vacío, las gallinas escarbando en el patio. «Es bonito aquí», comentó. «Lo es», acepté. «Solitario, pero bonito. La soledad es buena a veces», dijo. «Mejor que estar rodeada de gente mala». La miré. Ella seguía mirando hacia afuera, pero los ojos estaban llorosos de nuevo. «Bianca», llamé, soltando el paño de cocina. «Necesitamos hablar sobre lo que va a pasar ahora». Se giró hacia mí, tensa. «Tienes que decidir qué quieres hacer», continué. «Puedes quedarte aquí por unos días, descansar, recuperarte. Pero en algún momento tendrás que decidir. ¿Quieres volver a casa de tu madre? ¿Quieres ir a algún lugar lejos? ¿Quieres denunciarlo?» Ella cerró los ojos. Le temblaron las manos. «No puedo volver a casa de mi madre», dijo con la voz cargada. «Él sabe dónde vive. Si voy allí, él irá tras ella, y le va a hacer daño. Sé que lo hará». «¿Y la denuncia? ¿La policía?» Ella soltó una risa corta, amarga. «¿La policía? ¿Crees que la policía va a hacer algo? Ya lo intenté una vez. Fui a la comandancia de Tequisquiapan, toda golpeada, con el ojo morado, el labio cortado. ¿Sabes qué me dijo el comandante? Que en pleito de marido y mujer nadie se debe meter, que debía volver a casa y ser una mejor esposa». La rabia subió de nuevo a mi pecho. «Eso es un absurdo. Eso es la realidad», replicó seca. «Para ellos, soy propiedad suya. Y la mujer que es golpeada es porque hizo algo mal». Se secó las lágrimas que empezaban a caer. «Por eso me rendí. Por eso me quedé. Porque no tenía a dónde ir. Porque nadie iba a creerme. Porque pensé que ese era mi destino». «No lo es», dije firme. «Nadie nace para ser golpeado. Nadie nace para vivir con miedo». Me miró con los ojos rojos hundidos. «Entonces, ¿qué hago? ¿A dónde voy? No tengo dinero, no tengo amigos, no tengo nada. Yo no soy nadie». Esa última palabra rompió algo dentro de mí. Me levanté, fui hacia ella y me arrodillé frente a la silla, mirándola directo a los ojos. «Escucha bien», dije, bajo, pero firme. «Tú no eres nadie. Tú eres alguien. Alguien que pasó por un infierno y todavía está de pie. Alguien que está luchando por sobrevivir. Eso no es ser nadie. Eso es ser fuerte». Ella comenzó a llorar, esta vez sin contenerse, sin esconderse. Lloró fuerte, sollozando, con las manos cubriendo su rostro. Me quedé allí, de rodillas, sin saber bien qué hacer, hasta que despacio puse mi mano en su hombro, y ella no retrocedió, no se apartó, lo permitió. «Puedes quedarte aquí», dije, «por el tiempo que necesites, hasta que te sientas segura, hasta que decidas qué quieres hacer. No necesitas apurarte». Ella levantó el rostro, mirándome con esos ojos rotos. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó de nuevo la voz temblorosa. «¿Qué ganas con esto?». «Nada», respondí, sincero. «No gano nada. Pero Lupita siempre decía que solo somos verdaderamente humanos cuando ayudamos al otro. Y yo necesito sentirme humano de nuevo». Me miró por un largo tiempo. Luego asintió, despacio. «Gracias»,
susurró. No tienes que agradecer, dije levantándome. Ahora ven, voy a mostrarte el rancho. Necesitas conocer el lugar, saber dónde estás. Salimos afuera. El sol ya estaba alto, el calor comenzando a apretar. Le mostré el patio, el corral, el gallinero, el pozo, la cerca que rodeaba la casa. Bianca caminaba a mi lado, callada, mirando todo con atención. «Si él viene», dije señalando la brecha, «lo veremos de lejos. El camino es recto por unos 2 kilómetros, da tiempo de prepararse». Ella miró hacia la brecha. El miedo volvió a sus ojos. «¿Y si viene de noche?» «Yo duermo ligero», respondí, «y tengo la escopeta siempre cerca». Ella no pareció convencida, y yo no podía culparla. Yo mismo no lo estaba. Volvimos a la casa. El calor ya era insoportable. Bianca se sentó a la sombra del portal. Yo le traje agua fresca y me senté a su lado. Nos quedamos allí, en silencio, mirando la tierra rojiza brillar bajo el sol. Los grillos comenzaron a cantar, incluso de día. Una brisa caliente movió los mezquites secos. «Chema», me llamó después de un rato. «Dime, ¿tienes miedo?» La miré. «¿Miedo de qué?» «De él, de cuando regrese». Respiré hondo. «Sí», admití, «sí tengo miedo. Pero tengo más miedo de no hacer nada y dejar que regreses a esa vida». Ella se quedó quieta. Luego, por primera vez, me tomó la mano, despacio, débil, pero la sostuvo. «Gracias por tener miedo por mí», susurró. Y en ese momento, bajo el sol abrasador, con el viento caliente soplando en el rostro, supe que no había vuelta atrás. Iba a proteger a esa mujer, costara lo que costara, pero lo que no sabía aún era que el precio iba a ser demasiado alto, y que él regresaría antes de lo que imaginaba. Esa tarde, mientras Bianca descansaba dentro de casa, salí a dar una ronda por el rancho. Necesitaba revisar las cercas, ver si el ganado estaba bien, arreglar el portón que estaba rechinando demasiado. Pero la verdad es que solo quería salir un poco, despejar la cabeza, pensar. La vida había dado un giro de 180 grados en menos de 24 horas. Ayer por la mañana, yo era solo un viudo solitario cuidando la tierra. Hoy era responsable de otra vida. Una vida rota, herida, amenazada. Mientras caminaba por el potrero, con el pico al hombro miré al cielo. Estaba azul, limpio, sin una nube. Pero en el fondo, muy lejos, en el horizonte, comenzaba a aparecer una línea oscura. Lluvia viniendo. O tormenta. Volví a casa al final de la tarde. Bianca estaba en la cocina, intentando ayudar a hacer la cena. Le dije que no era necesario, pero ella insistió. «Necesito hacer algo», dijo. «No puedo quedarme solo quieta». Hicimos arroz, frijoles y carne de guisado. Comimos juntos, hablando poco, pero con una presencia que no era incómoda. Era extraña, pero no mala. Después de cenar, nos sentamos en el portal. La noche había llegado, trayendo esa frescura que alivia después del calor del día. Las estrellas brillaban intensas en el cielo oscuro. Los grillos cantaban fuerte. «Hay muchas estrellas», comentó Bianca, mirando hacia arriba. «Sí», acepté. «Lejos de la ciudad se ven más». Se quedó mirando, callada. Luego suspiró. «Hace tiempo que no miro al cielo», dijo la voz baja. «Hace tiempo que no me fijo en nada bonito». «Porque solo estabas sobreviviendo», dije. «Pero ahora puedes empezar a vivir de nuevo». Ella me miró, y en esa mirada vi algo cambiar. Despacio, pero cambiando. «Quiero creer eso», susurró. «Entonces créelo», dije, «porque es verdad». Nos quedamos allí hasta tarde, solo mirando las estrellas, escuchando a los grillos, sintiendo el viento. Y esa noche, por primera vez en 3 años, no me sentí solo, pero en el fondo, muy en el fondo, el miedo seguía allí, esperando. Pasaron 3 días desde que traje a Bianca al rancho.
3 días de una rutina nueva, extraña, pero que poco a poco iba tomando forma. Ella se despertaba después de mí, siempre asustada, siempre mirando a los lados, como si esperara ver a alguien. Yo hacía el café, lo tomábamos juntos en la mesa de la cocina, hablando poco, pero ya no con ese silencio pesado de los primeros días. Era un silencio más ligero, de compañía. Empezó a ayudar con las cosas de la casa. Lavaba platos, barría el piso, organizaba los armarios. Le dije que no era necesario, pero ella insistía. Decía que necesitaba hacer algo, que no aguantaba quedarse quieta solo pensando. Yo entendía. Cuando la cabeza está vacía, los demonios entran. Por las tardes, mientras yo iba a cuidar el ganado o arreglar algo en el rancho, ella se quedaba en el portal, mirando la tierra roja, el cielo azul, el viento moviendo los mezquites secos. A veces yo la miraba de lejos y la veía llorando. Otras veces la veía con el rostro hacia arriba, ojos cerrados, como si estuviera intentando sentir algo más allá del dolor. Los moretones en su rostro estaban empezando a aclararse. Las marcas moradas se volvían amarillas, luego desaparecían poco a poco. Pero yo sabía que las marcas de adentro tardarían mucho más en cicatrizar. Por la noche nos sentábamos en el portal, tomábamos café o agua fresca, y ella empezó a hablar más. Contó de su infancia en Tequisquiapan, de su madre costurera que la crió sola, del sueño que tenía de estudiar enfermería. Contó cómo conoció a ese hombre en una fiesta, cómo parecía diferente al principio, cómo todo cambió después del matrimonio. Me encerraba dentro de la casa, dijo una noche, mirando el cielo estrellado. No podía salir sola, no podía hablar con nadie, ni con mi madre. Él decía que yo no servía, que era tonta, que nadie me iba a querer aparte de él. Y yo empecé a creerlo. Su voz tembló. Hubo una vez que intenté huir. Preparé una mochila, metí algo de ropa, esperé a que saliera a trabajar. Pero regresó antes, me atrapó en la puerta, me arrastró de vuelta a la casa y me encerró en la habitación por 2 días. Sin comida, sin agua, solo para que aprendiera a no desobedecer. Se secó las lágrimas que caían. Fue ahí que entendí que no había salida, que tenía que aceptar o morir. Apreté los puños, sintiendo la rabia subir de nuevo. No merecías nada de eso, dije firme. Lo sé, respondió mirándome, pero saberlo no cambia lo que pasó. Nos quedamos en silencio. El viento soplaba caliente, trayendo el olor a tierra seca. A lo lejos, en el horizonte, las nubes oscuras que había visto días atrás seguían acercándose. Tormenta viniendo, aún distante, pero viniendo. En la mañana del 4.º día, me desperté diferente. Había dormido mal, con pesadillas que no recordaba bien, pero que dejaron una sensación fea en el pecho. Me levanté, fui hasta la ventana de la sala y miré hacia afuera. Todo parecía normal. El patio quieto, las gallinas escarbando, trueno descansando bajo el mezquite. Pero algo andaba mal. Lo sentía. Fui a la cocina, hice el café, pero el malestar no se iba. Era como si el aire estuviera más pesado, como si algo hubiera cambiado durante la noche. Bianca apareció en la cocina, descalza, con el cabello recogido en una coleta de caballo suelta. Me miró y frunció el ceño. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, mentí. Solo dormí mal. Ella no pareció convencida, pero no insistió. Tomamos el café en silencio. Yo miraba por la ventana a cada rato, revisando la brecha, el portón, cualquier movimiento diferente. Bianca se dio cuenta. ¿Crees que va a aparecer?, dijo, más como una afirmación que una pregunta. La miré. No sé, admití. Pero ya pasaron 4 días. Si quisiera encontrarte, ya habría venido. ¿O está esperando el momento justo?, dijo ella, la voz baja, el miedo volviendo a sus ojos. Le gusta hacer eso, esperar, dejar que uno crea que está seguro.
Y luego aparece. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si viene, estamos preparados, dije, tratando de sonar confiado. Pero la verdad es que no estaba tan preparado como quería parecer. Después del café, salí a mis labores. Tenía que revisar el bebedero de los novillos, que tenía un problema en el flotador, y arreglar un pedazo de cerca que se había caído cerca del potrero trasero. Tomé las herramientas, monté a trueno y me fui. El día estaba bochornoso. El calor no era seco como siempre. Era un calor húmedo, pesado, que se pegaba a la piel. Las nubes oscuras en el horizonte se habían acercado más. La lluvia llegaría pronto, tal vez esta noche, tal vez mañana. Arreglé la cerca, el bebedero, di una vuelta en el potrero revisando el ganado. Todo parecía normal, pero esa sensación extraña no se iba. Era como si alguien me estuviera observando, como si hubiera ojos escondidos en algún lugar. Detuve el caballo, miré alrededor, solo mezquites secos, pasto alto, tierra roja, nada más. Te estás volviendo paranoico, Chema, pensé, pero aún así no pude librarme de la sensación. Volví a casa cerca del mediodía. Bianca estaba en el portal con una expresión preocupada. Cuando me vio, se levantó rápido. «¿Sucedió algo?», dijo tensa. Bajé del caballo. «¿Qué?». «Un carro pasó por aquí», dijo, la voz temblorosa. Despacio, muy despacio. Se detuvo frente al portón, se quedó unos minutos y luego se fue. La sangre se me heló en las venas. «¿Qué tipo de carro?». «Una camioneta vieja. Oscura, no pude ver bien quién estaba dentro por el vidrio empañado de polvo. Mierda». «¿Era él?», pregunté. «No sé», respondió ella con los ojos muy abiertos, «pero creo que sí». Miré hacia la brecha, vacía, silenciosa. Pero ahora la sensación de estar siendo observado tenía sentido. Había venido, había visto la casa, había visto que ella estaba aquí, y ahora sabía dónde encontrarla. «Entra», ordené, tomando la escopeta que estaba apoyada en la pared, «y atranca la puerta». «¿Qué vas a hacer?», preguntó asustada. «Voy a vigilar. Si regresa, estaré listo». Ella dudó, pero obedeció. Entró. Atrancó la puerta. Yo me quedé en el portal, escopeta en mano, ojos fijos en la brecha. Me quedé allí por horas. El sol bajó despacio. El calor fue dando paso a la frescura de la tarde. Las nubes oscuras seguían acercándose. El viento comenzó a soplar más fuerte, levantando polvo, moviendo los mezquites. Pero no pasó nada. Ningún carro. Ningún ruido. Nada. Cuando llegó la noche entré. Bianca estaba sentada en el sofá, abrazando sus propias piernas, temblando. «¿Regresó?», preguntó la voz apenas saliendo. «No», respondí, «pero eso no significa nada. Puede estar esperando el momento justo». Ella cerró los ojos, respiró hondo. «Ya no aguanto más vivir con miedo», susurró. «Estoy cansada». Me senté a su lado. «Lo sé», dije, «pero no estás sola ahora. Vamos a enfrentar esto juntos». Ella me miró. Los ojos mojados, cansados, pero con una chispa de algo que no había visto antes. Coraje, tal vez. O solo desesperación. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó. «No me conoces. No sabes nada de mí en realidad. ¿Por qué estás arriesgando tanto?». Respiré hondo. Porque cuando Lupita se estaba muriendo, me hizo prometer una cosa. Me hizo prometer que no iba a dejar que mi corazón se endureciera, que no iba a dejar de ayudar a la gente. Y yo se lo prometí. Y una promesa a quien amamos no se rompe. Ella se quedó mirándome por un largo tiempo. Luego, despacio, apoyó la cabeza en mi hombro. «Gracias», susurró. Nos quedamos allí, en silencio, mientras afuera el viento comenzaba a aullar más fuerte. La tormenta estaba llegando. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la silla de la sala, escopeta en el regazo, ojos en la puerta, oídos atentos a cualquier ruido.
El viento golpeaba las ventanas, hacía crujir los árboles, levantaba polvo que entraba por las rendijas. Cerca de las 2 de la mañana lo oí. Un ruido de motor. Lejos, viniendo de la brecha. Me levanté de un salto, fui hasta la ventana y miré. En la oscuridad era difícil ver, pero a lo lejos, muy a lo lejos, había una luz de faro, viniendo despacio por el camino de tierra. El corazón se me disparó. ¡Bianca! Llamé bajo pero firme. ¡Despierta! Ella apareció en el pasillo con los ojos muy abiertos. ¿Es él? No sé, pero viene un carro. Empezó a temblar. Tomé la escopeta, comprobé que estuviera cargada. Ve al cuarto trasero, ordené. Cierra la puerta, escóndete debajo de la cama. No salgas de ahí hasta que yo te llame. Y tú, yo me quedaré aquí. Si es él, yo me encargo. Chema, no, él es peligroso. Él puede... Vete, grité, más fuerte de lo que pretendía. Se asustó, pero obedeció. Corrió a la habitación, cerró la puerta. Me quedé solo en la sala. El ruido del motor se hacía más fuerte, más cercano. La luz del faro iluminó el portón. El carro se detuvo. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. La puerta del carro se abrió. Una figura bajó, alta, grande, caminando despacio hacia el portón. Abrí la puerta principal, salí al portal, apunté la escopeta. ¡Alto ahí!, grité. ¡No des un paso más! La figura se detuvo. Se quedó allí, parada en la oscuridad al otro lado del portón. Sé que está ahí, viejo. Su voz resonó en la noche. Era gruesa, tranquila, peligrosa. Solo quiero llevarme lo que es mío. Ella no es tuya, grité de vuelta. Y no va a salir de aquí. Se rió. Una risa baja, amenazadora. No sabes con quién te estás metiendo. Y tú no sabes quién soy yo, respondí, firme. Pero si das un paso más, lo vas a descubrir. Se quedó parado. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Solo el viento soplando, solo el ruido de los mezquites moviéndose. Esto no termina aquí, dijo por fin. Estás muerto, viejo, solo que aún no lo sabes. Volvió al carro, entró, encendió el motor y se fue. Pero antes de irse, gritó una última cosa que me heló la sangre. «Bianca, voy a volver, y cuando regrese vas a pagar por esto». El carro se perdió en la oscuridad. Me quedé allí, parado, temblando, con la escopeta todavía apuntada a la nada. Y fue en ese momento que supe, la guerra había comenzado de verdad, y no iba a terminar bien. No salí del portal durante horas. Me quedé allí, parado, escopeta en mano, ojos fijos en la brecha oscura. El viento seguía soplando fuerte, trayendo el olor a lluvia que se acercaba. Las nubes cubrían las estrellas ahora, todo estaba más oscuro, más pesado. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un tambor. «Estás muerto, viejo, solo que aún no lo sabes». No era una amenaza vacía, lo sabía. La forma en que lo dijo, tranquilo, casi relajado, era peor que cualquier grito. Era la certeza de quien ya había decidido lo que iba a hacer, solo que no sabía cuándo. Oí la puerta abrirse detrás de mí. Bianca salió despacio, el rostro pálido, los ojos rojos de tanto llorar. Venía abrazada a sí misma, temblando incluso con el calor que aún quedaba en el aire. «¿Se fue?», preguntó, la voz apenas audible. «Sí», respondí, sin quitar los ojos de la brecha. «Pero va a volver». Ella soltó un gemido ahogado y se cubrió el rostro con las manos. Yo sabía que esto iba a pasar», lloró. «No debía haberme quedado aquí. Ahora él sabe dónde vives. Ahora te va a hacer daño. Todo por mi culpa». «No fue por tu culpa», dije, girándome hacia ella. «Fue mi elección traerte aquí, y fue mi elección interponerme entre tú y él». «Pero tú no sabes de lo que es capaz», gritó desesperada.
Tú no viste las cosas que ha hecho. No le tiene miedo a nada, Chema. Puede volver con otra gente, con armas. Puede... Su voz se quebró. Los sollozos la invadieron. Dejé la escopeta apoyada en la pared y fui hacia ella. La sostuve por los hombros, firme pero gentil. «Escúchame bien», dije mirándola directo a los ojos. «No soy ningún héroe, no soy policía, no soy peleador, solo soy un viejo ranchero cansado. Pero hay una cosa que sé hacer, proteger lo que es mío. Y mientras estés dentro de esta casa, eres mi responsabilidad. ¿Entendido?». Me miró, las lágrimas bajando, los labios temblando. «No quiero que mueras por mi culpa», susurró. «Y yo no quiero que vuelvas a ese infierno», respondí. «Entonces vamos a tener que encontrar una manera de salir de esta». Se arrojó a mis brazos, llorando en mi pecho. Me quedé allí, sin saber bien qué hacer, hasta que despacio le pasé la mano por la espalda, como Lupita hacía conmigo cuando estaba alterado. «Ven», dije después de que se calmó un poco. «Entra, necesitamos pensar». Entramos en la casa. Aseguré la puerta, cerré todas las ventanas, apagué las luces. Solo dejé encendida la lámpara de aceite de la cocina, que daba una luz tenue, amarillenta. Bianca se sentó en la silla, abrazando sus propias piernas. Yo me senté al otro lado de la mesa. «Necesitamos un plan», dije. «¿Qué clase de plan?», preguntó ella, la voz cansada. «Mañana temprano iré al pueblo. Iré a la comandancia, haré un acta de denuncia, contaré todo lo que pasó, pediré protección». Ella negó con la cabeza. «No servirá de nada. Ya te lo dije, no hacen nada. Pero voy a intentarlo», insistí. «Porque si sucede algo, al menos habrá un registro. Habrá prueba de que pedimos ayuda». Se quedó callada. Luego suspiró. «¿Y luego?». «Luego decidimos. Si quieres irte, te llevo lejos. Te pongo en un autobús a otra ciudad, a otro estado. Empiezas de nuevo». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué pasa contigo?». «Yo me quedo aquí. Es mi tierra, mi casa. No voy a dejar que nadie me expulse de ella». «Pero si te quedas solo, puede volver y...». «Me las arreglaré», corté. «Ya he pasado por cosas peores». «Mentira. Nunca había pasado por nada parecido». Pero no podía dejarla ver que tenía miedo, porque si yo mostraba miedo, ella entraría en pánico. Y no podíamos darnos el lujo del pánico ahora. Nos quedamos allí, conversando bajo, hasta que el sueño comenzó a pesar. Bianca se fue a la habitación, pero dejó la puerta abierta. Yo me quedé en la sala, acostado en el sofá, con la escopeta al lado, pero no logré dormir. Cada ruido me hacía saltar, el viento golpeando la ventana, una rama cayendo en el tejado, trueno relinchando afuera. Todo parecía una amenaza, todo parecía peligro. Y cuando finalmente el sueño comenzó a llegar, cerca de las 5 de la mañana, lo oí. Un grito, viniendo de la habitación de Bianca. Me levanté de un salto, tomé la escopeta y corrí. Abrí la puerta de golpe, estaba sentada en la cama, sudando, jadeando, los ojos muy abiertos por el terror. Sus manos agarraban la sábana con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. «Bianca», llamé, acercándome. «¿Qué pasó?». Me miró, pero parecía no verme. Estaba perdida en algún lugar dentro de su propia cabeza. «Estaba aquí», susurró temblando. «Estaba en la habitación. Me agarró. Dijo que me iba a matar. Que te iba a matar a ti también». «Solo fue una pesadilla», dije sentándome en el borde de la cama. «Él no está aquí. Estás a salvo». Pero ella negó con la cabeza, desesperada. «No fue pesadilla, Chema. Fue demasiado real. Lo sentí. Sentí su olor. Sentí su mano en mi cuello. Se llevó la mano al cuello, apretando como si aún sintiera sus dedos allí. Ya no aguanto más», lloró. «Ya no aguanto más tener miedo. Quisiera dormir sin verlo. Quisiera respirar sin sentir que está cerca. Quisiera ser libre». Su voz se quebró al final.
Me quedé allí sin saber qué decir, porque no podía prometer que el miedo se iría, no podía prometer que sería libre, no podía prometer nada, pero necesitaba hacer algo. «Ven», dije extendiendo la mano. «Ven conmigo». Ella miró mi mano, dubitativa. Luego la tomó. La llevé a la sala. Encendí la lámpara de aceite. Hice un té de manzanilla que Lupita siempre preparaba cuando yo estaba nervioso, y me senté a su lado en el sofá. «Bebe», pedí, entregándole la taza caliente. Ella bebió despacio. El vapor subía, llevando el aroma suave de la manzanilla. Poco a poco, el temblor disminuyó. Cuando era niño, comencé mirando la lámpara. Le tenía miedo a la oscuridad, mucho miedo. Creía que había cosas esperándome en las esquinas, debajo de la cama. Mi madre siempre venía, encendía una vela, y se quedaba conmigo hasta que me dormía. Miré a Bianca. Ella decía: «Chema, el miedo solo crece cuando estamos solos con él. Pero cuando hay alguien al lado disminuye». Y tenía razón. Bianca me miró, los ojos aún húmedos, pero menos desesperados. «No estás sola, Bianca», dije. «Estoy aquí, y me quedaré aquí hasta que ya no me necesites». Ella apoyó la cabeza en mi hombro de nuevo, y nos quedamos allí, en el silencio de la madrugada, escuchando el viento afuera y el reloj de pared marcando los segundos, hasta que se durmió, justo ahí recostada en mí. Yo no me moví, me quedé allí, inmóvil, con miedo de despertarla. Y por primera vez en 3 años me sentí útil de nuevo, como si mi vida hubiera vuelto a tener sentido. Pero en el fondo, el miedo aún habitaba, porque yo sabía que ese hombre no se iba a rendir, y sabía que cuando regresara sería peor. El sol nació despacio, pintando el cielo de naranja y rosa. Bianca aún dormía recostada en mí, su respiración más tranquila ahora. Yo no había dormido nada, pero no me importaba. Solo me quedaba allí, sintiendo el peso de su cabeza en mi hombro, y eso bastaba. Cuando despertó ya pasaban las 7. Se levantó de repente, asustada, mirando a su alrededor. «Calma», dije despacio. «Solo dormiste aquí en la sala». Se pasó la mano por el rostro, aún confusa. Luego recordó la pesadilla. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. «Lo siento», susurró. «No pidas disculpas», dije. «No hiciste nada malo». Me levanté, fui a la cocina, hice café cargado, preparé pan con mantequilla. Comimos en silencio. «Voy a ir al pueblo ahora», avisé. «Te quedas aquí encerrada. No le abras la puerta a nadie, ni aunque digan que son de la policía. ¿Entendido?» Ella asintió, pero el miedo había vuelto a sus ojos. «¿Cuánto vas a tardar?» «2 o 3 horas a lo sumo. El pueblo no está lejos. Vuelvo rápido». Me tomó la mano. «Ten cuidado, por favor». «Lo tendré», prometí. Tomé mi cartera, las llaves de la camioneta vieja que casi no usaba, y salí. Antes de irme, revisé todo. Puertas atrancadas, ventanas cerradas, escopeta cargada dentro de casa por si ella la necesitaba. Subí a la camioneta, encendí el motor. Ronroneó, fallando un poco, pero arrancó. Salí por el portón, mirando a los lados, atento a cualquier movimiento extraño. El camino de tierra estaba vacío. El sol ya pegaba fuerte. El polvo se levantaba detrás de la camioneta mientras me dirigía hacia San Juan del Río. Pero en el camino, algo me hizo detenerme. Más adelante, a unos 200 metros, había una camioneta atravesada en el camino. Vieja, oscura, polvorienta, la misma que había pasado frente al rancho ayer. Mi corazón se disparó. Pisé el freno. La camioneta derrapó un poco antes de parar. Me quedé allí, quieto, mirando. La puerta de la otra camioneta se abrió. Él bajó, despacio, con una sonrisa en el rostro, una sonrisa que no tenía nada de bueno. Y no estaba solo. Bajaron 2 hombres más, grandes, fuertes, con expresiones duras. Tragué saliva. «¿Qué onda, viejo?»,
gritó acercándose. ¿Creíste que iba a rendirme? Puse la marcha atrás, pisé a fondo. La camioneta retrocedió rápido levantando polvo. Giré el volante, intenté maniobrar para dar la vuelta, pero la otra camioneta ya había encendido. Venía a toda velocidad, directo hacia mí. Pisé más el acelerador. La persecución había comenzado, y supe, en el fondo de mi pecho, que aquello no iba a terminar bien. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en el cuello, en las sienes, en todo el pecho. La camioneta vieja se sacudía en el camino de tierra, los neumáticos patinando en las curvas, el polvo levantándose detrás de mí como una cortina roja. Por el espejo retrovisor veía la otra camioneta viniendo detrás, acelerando, acortando la distancia a cada segundo. Yo no era hombre de huir. Nunca lo fui. Toda la vida siempre enfrenté los problemas de frente. Pero ahora, con 3 hombres detrás de mí, con Bianca sola en casa esperando, sabía que no podía jugármela de héroe. Si me detenía allí, si dejaba que me atraparan, no era solo mi vida la que terminaba, era la de ella también. Pisé más a fondo el acelerador. El motor ronroneó, forzado. El camino hacía una curva cerrada unos 100 metros adelante. Si lograba ganar distancia, tal vez podría perderlos entrando por algún camino alternativo, algún atajo que solo quien conoce la región sabe. La curva llegó demasiado rápido. Giré el volante con fuerza, el neumático chilló en el suelo seco, la parte trasera de la camioneta derrapó. Por un segundo pensé que iba a volcar, pero logré controlarla. Enderecé, aceleré de nuevo. Miré el retrovisor. Seguían viniendo, más rápidos, más cerca. ¡Maldición!, mascullé entre dientes. Más adelante, a la izquierda, había una entrada estrecha, casi invisible, cubierta de maleza. Era un camino viejo que cortaba por dentro de un rancho abandonado y salía cerca de la carretera pavimentada. Lo conocía porque había pasado por allí años atrás, cuando fui a ayudar al antiguo dueño a buscar ganado fugitivo. Era arriesgado. El camino era irregular, lleno de piedras, baches, pero era la única oportunidad. Esperé hasta el último segundo. Cuando la entrada apareció, giré bruscamente. La camioneta se metió en la maleza, las ramas golpeando el parabrisas, arañando la carrocería. El camino era peor de lo que recordaba. Violentamente los baches lanzaban mi cuerpo de arriba a abajo. Me agarré fuerte al volante. Miré el retrovisor de nuevo. Ellos también habían entrado, pero su camioneta era más baja, menos preparada para ese tipo de terreno. Comenzaron a quedarse atrás, no mucho, pero lo suficiente para darme esperanza. Aceleré más, incluso con la camioneta vieja quejándose, el motor hirviendo. El sudor me bajaba por el rostro, me quemaba los ojos. No podía detenerme, no podía rendirme. Unos 300 metros más y salía a la carretera. Allí tendría más opciones. Podría ir al pueblo, a la comandancia, gritar por auxilio, o podría volver al rancho por otro camino, recoger a Bianca y huir. Pero antes de llegar allí, sucedió lo peor. Un estallido, seco, fuerte. El volante tembló en mis manos. La camioneta se desvió hacia la derecha, descontrolada. Intenté sujetarla, pero era demasiado tarde. El neumático había reventado. La camioneta derrapó, dio un trompo y se detuvo de lado en medio del camino, levantando una nube de polvo que lo cubrió todo. Me quedé aturdido por un segundo. Me daba vueltas la cabeza, pero el sonido de su motor acercándose me trajo de vuelta. Abrí la puerta, bajé. Mis piernas temblaban. Miré hacia atrás. Ellos venían. Despacio ahora, sabiendo que ya no tenía a dónde correr. Pensé en correr a pie, meterme en la maleza, esconderme, pero ya no era joven. No iba a poder huir de ellos en el monte, y aunque lo lograra, ¿de qué servía? Sabían dónde vivía, sabían dónde estaba Bianca. Su camioneta se detuvo a unos 20 metros de distancia. Las puertas se abrieron, los 3 bajaron.
Él venía al frente, la misma sonrisa torcida, el mismo aire calmado y peligroso. Los otros dos se quedaron detrás de él, con los brazos cruzados, esperando órdenes. —¿Se acabó la carrera, viejo? —dijo riendo. —¿Ya te cansaste? No respondí. Solo me quedé allí, parado, de pie, con los puños cerrados, intentando pensar en alguna salida. —¿Dónde está ella? —preguntó, deteniéndose a unos 5 metros de mí. —Lejos de ti —respondí, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. Se rió de nuevo, esta vez más fuerte, más burlón. —Eres valiente, viejo, o tonto, aún no lo decido. Pero ¿sabes qué le pasa a la gente valiente que se mete donde no le llaman? Hizo un gesto a los otros dos. Se acercaron. Di un paso hacia atrás. —No van a ponerme la mano encima —avisé. —¿No? —respondió él, cruzando los brazos. —¿Y quién lo va a impedir? No tenía arma. Había dejado la escopeta en casa pensando que no la iba a necesitar. ¡Qué error! ¡Qué error estúpido! Los dos hombres avanzaron. Intenté retroceder, pero uno de ellos fue más rápido. Me agarró del brazo, me jaló. Reaccioné, le di un puñetazo, le acerté en la barbilla. Tambaleó, pero el otro ya estaba encima de mí. Un golpe en el estómago me sacó el aire. Caí de rodillas tosiendo, intentando respirar. —Sujétenlo —ordenó el hombre. Me levantaron, cada uno sosteniendo uno de mis brazos. Intenté soltarme, pero no tenía fuerza. La edad pesaba, el cansancio pesaba. Él se acercó, se detuvo frente a mí. Me miró de arriba abajo como si fuera basura. —No debiste meterte —dijo bajo. —Ella es mía. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Y nadie se lleva lo que es mío. Levantó el puño y golpeó. El dolor explotó en mi rostro. Vi estrellas. El sabor a sangre llenó mi boca. Me dio vueltas la cabeza, volvió a golpear, y otra vez. Intenté resistir, intenté no caer, pero el cuerpo ya no obedecía. Cuando me soltaron, me desplomé en el suelo. El polvo se pegó a mi boca, a mi nariz. Todo dolía. Todo ardía. —Ahora escucha bien —dijo, agachándose frente a mí, jalando mi cabello para que lo mirara. Vas a volver a tu ranchito. Vas a agarrar a Bianca. La vas a subir a la camioneta. Y me la vas a traer. ¿Entendido? Escupí sangre en el suelo. —Sigue soñando —murmuré. Apretó mi cabello con más fuerza. El dolor en el cuero cabelludo era insoportable. —Tienes hasta el atardecer de hoy —dijo, serio ahora, toda la burla desapareciendo. Si para entonces no la entregas, iré a tu rancho. Y entonces no solo me la llevaré, voy a quemar todo, tu casa, tu ganado, todo. Y a ti te entierro en medio del potrero. Me soltó. Caí de nuevo, la cabeza golpeando la tierra. —Vámonos —les dijo a los otros—. Dejen que el viejo piense un rato. Los tres subieron a la camioneta y se fueron, levantando polvo. Me quedé allí, tirado en el suelo, sangrando, con dolor por todas partes. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían bien. Me puse en 4 patas, escupiendo sangre, respirando profundamente, tratando de no desmayarme. La cabeza me daba vueltas. El sol quemaba. Todo parecía distante, como si estuviera dentro de un sueño. Hasta que oí un ruido, un motor, viniendo de la dirección opuesta. Levanté la cabeza, con dificultad. Era una camioneta vieja, llena de óxido. Se detuvo cerca de mí. La puerta se abrió. ¡Dios mío! Era la voz de Don Chuy, el vecino. Bajó rápido, con dificultad por la edad, y se acercó a mí. —Chema, ¿qué diablos te pasó? Intenté hablar, pero la voz no salió bien. Fueron ellos, conseguí murmurar. —¿Quiénes? —preguntó, ayudándome a sentarme. —Él es el esposo de ella. Don Chuy frunció el ceño, confundido. —¿De quién hablas, Chema? No hubo tiempo de explicar. El dolor me invadió y casi me desmayo. Él me sostuvo. —Ven, te voy a llevar al hospital. —No —conseguí decir agarrando su brazo—. A la casa. Necesito ir a casa.
Chema, estás todo roto. Necesitas un médico. Ella está sola. Él va a volver. Mi voz estaba débil, desvaneciéndose. Don Chuy me miró, serio ahora, entendiendo que algo muy grave estaba sucediendo. Está bien, dijo. Te llevaré a la casa. Pero después me cuentas todo. Me ayudó a subir a su camioneta. Cada movimiento era una agonía. Me senté en el asiento, apoyé la cabeza en el cristal. El dolor me palpitaba en la cara, en el estómago, en la espalda. Don Chuy dio la vuelta, entró, encendió el motor y salió hacia mi rancho. El camino pareció durar una eternidad. Con cada bache, con cada sacudida, el dolor empeoraba. Pero no podía desmayarme. No podía rendirme, porque Bianca estaba esperando, y yo le había prometido protegerla. Cuando llegamos al rancho, el portón estaba abierto. Esto no estaba bien, yo lo había dejado cerrado. «Detente ahí», pedí, la voz ronca. Don Chuy detuvo la camioneta todavía lejos de la casa. «¿Qué pasa?» «El portón», señalé. «Estaba cerrado. Ahora está abierto». Miramos hacia la casa. Todo parecía quieto, normal, pero algo andaba mal. Lo sentía. «Quédate aquí», dijo don Chuy, tomando una llave de tubo de debajo del asiento. «Voy a revisar». «No, voy yo». Intenté bajar, pero el dolor me derribó de vuelta al asiento. «No vas a llegar ni a la puerta en ese estado», dijo firme. «Déjame ir a mí». Él bajó y fue hacia la casa, despacio, atento. Subió al portal, golpeó la puerta. «¿Hay alguien ahí?», gritó. Silencio. Intentó abrir. La puerta estaba sin seguro. Empujó despacio y entró. Me quedé esperando en la camioneta, el corazón acelerado, la respiración pesada. Unos minutos después salió. La expresión en su rostro lo decía todo. «No hay nadie aquí, Chema». El mundo se me vino encima. «¿Cómo que no hay nadie?», pregunté desesperado. «La casa está vacía. La puerta trasera está forzada. Parece que alguien entró a la fuerza». Intenté bajar de nuevo, y esta vez lo logré. Cojeando, sangrando, crucé el patio y entré en la casa. La sala estaba revuelta, sillas volcadas, la mesa tirada. En el suelo, cerca del sofá, estaba la escopeta, pero no había sido disparada. Fui al cuarto de invitados. La puerta estaba abierta, la sábana en el suelo, la ventana rota. Y en la mesita de noche, un mensaje garabateado en un papel arrugado: «No cumpliste el trato, ahora ella paga». Mis piernas fallaron. Caí de rodillas al suelo, sosteniendo el papel. Se la había llevado. Mientras yo estaba en el camino, siendo golpeado, siendo distraído, otros hombres debieron haber venido aquí, forzado la puerta, entrado, agarrado a Bianca, y se la llevaron. «No, no, no», repetí, la voz quebrándose. Don Chuy entró en la habitación, vio la escena, leyó el papel. «Dios mío, Chema, ¿en qué te metiste?». Lo miré con los ojos llenos de lágrimas de rabia y desesperación. Yo prometí protegerla», susurré, «y había fallado». Me quedé allí, de rodillas en el suelo de la habitación, sosteniendo ese papel arrugado, leyendo y releyendo las palabras como si fueran a cambiar, pero no cambiaban. «No cumpliste el trato, ahora ella paga». Cada letra era una puñalada. Había fallado. Había prometido protegerla. Había jurado que nada malo pasaría mientras estuviera bajo mi techo. Y ahora ella estaba en manos de ese monstruo de nuevo, volviendo al infierno del que yo la había sacado, por mi culpa. «Chema». La voz de don Chuy cortó mis pensamientos. Estaba parado en la puerta mirándome con preocupación. «Necesitamos llamar a la policía. Ahora». Me levanté despacio, cada movimiento una tortura. Todo el cuerpo me dolía. El rostro me palpitaba donde me había golpeado. Pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía por dentro. «La policía no va a hacer nada»,
respondí, la voz saliendo ronca, amarga. ¿Cómo que no va a hacer nada? El hombre invadió tu casa, se llevó a una mujer a la fuerza. Ella ya intentó denunciarlo antes, expliqué, limpiando la sangre que escurría de la comisura de mi boca. ¿Sabes qué le dijeron? Que en pleito de marido y mujer nadie se debe meter, que tenía que volver a casa y ser mejor esposa. Don Chui se quedó quieto, su rostro se ensombreció. Eso es un absurdo. Es la realidad, respondí, saliendo de la habitación. Fui a la cocina, abrí la llave, me lavé el rostro. El agua fría me ardió en los cortes, pero ni me inmuté. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Mi rostro estaba hinchado, morado, cortado, parecía 10 años más viejo. Don Chui me siguió. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me sequé el rostro en un paño viejo, me giré hacia él. Voy a ir a buscarla. Me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿Buscarla? Chema, apenas puedes mantenerte en pie. Y por lo visto, el hombre no está solo. Son 3, 4, tal vez más. ¿Qué vas a hacer? ¿Invadir el lugar donde vive? Te va a matar. Tal vez, respondí, recogiendo la escopeta del suelo de la sala. Revisé. Todavía estaba cargada. Pero no voy a dejarla allí. No voy a rendirme con ella como todos se rindieron. Chema, por el amor de Dios, piensa. Don Chui vino hacia mí. Me agarró del brazo. Ya no eres joven, estás herido. Si vas allá te mata, y entonces no sirve de nada. La muchacha sigue presa y tú mueres. Eso no es valentía, es suicidio. Lo miré, a su rostro preocupado, a sus ojos sinceros de quien solo quería ayudarme. Pero él no entendía. Él no había oído las historias que Bianca me contó. No había visto las marcas en su cuerpo. No lo había oído llorar de madrugada, diciendo que prefería morir antes que volver. Don Chui, dije bajo pero firme, llevo 3 años viviendo muerto. Desde que Lupita se fue, solo estoy respirando, pero no estoy viviendo. Me levanto, trabajo, duermo y repito, todos los días iguales, sin sentido, sin razón. Solté su brazo, sostuve la escopeta con más fuerza. Pero cuando encontré a Bianca, cuando decidí ayudarla, sentí algo de nuevo. Sentí que mi vida todavía valía algo, que aún podía hacer la diferencia. ¿Y ahora quieres que me rinda? ¿Que la deje allí? Mi voz subió, cargada de emoción. ¡No voy a hacerlo! Le prometí a Lupita que no dejaría que mi corazón se endureciera. Le prometí que ayudaría a la gente. Y le prometí a Bianca que la protegería. Y aunque muera intentándolo, voy a cumplir esa promesa. Don Chui me miró por un largo tiempo. Vi la lucha interna en su rostro. Finalmente, suspiró hondo. Negó con la cabeza. Eres terco, Chema. Siempre lo has sido. Lo sé. Se quedó quieto por un instante más. Luego, para mi sorpresa, fue a su camioneta y regresó con una escopeta vieja, oxidada. Si vas a hacer esa locura, dijo, encarando el arma, no irás solo. Lo miré, sorprendido. Don Chui, no tiene que... Sé que no tengo que, me interrumpió. Pero Lupita fue buena conmigo y con mi familia cuando la necesitamos. Ayudó a mi hija cuando estaba enferma, pagó medicinas, la llevó al hospital. Nunca lo olvidé. Y si ayudarte ahora es una forma de pagar, entonces lo haré. La emoción me apretó la garganta. No pude hablar por un segundo. Gracias, conseguí susurrar. Él asintió. Pero vamos a necesitar un plan. No podemos llegar ahí disparando. Necesitamos ser astutos. Tenía razón. La rabia y la desesperación no lo resolverían. Necesitábamos pensar. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Tomé un papel. Comencé a dibujar. ¿Sabes dónde vive?, preguntó Don Chui. Bianca dijo que era en una parcela aislada cerca de aquí, en dirección a Tequisquiapan. Describió el lugar. Una casa pequeña, verde, con una bodega al lado, rodeada de árboles. El camino para llegar es de tierra, lleno de baches. Creo que sé dónde es, dijo Don Chui pensativo.
Hay un rancho abandonado hace unos años en esa región. El dueño se fue, dejó todo atrás. Debe ser ahí. ¿Cuántos kilómetros? Unos 15 o 20. Media hora en camioneta. Miré el reloj de pared. Era mediodía. El sol quemaba afuera. Me había dado hasta el atardecer, dijo él. Eso me daba unas 6 horas. 6 horas para salvar su vida. Necesitamos llegar sin ser vistos, dije, pensando en voz alta. Si llegamos por el frente, nos verán de lejos. Necesitamos otra manera. Hay un camino por detrás, dijo don Chuy. Pasa por el potrero del difunto Antonio. Rodea el cerro. Llega a la parte trasera de la parcela. Es más largo, pero se puede llegar sin ser notado. Entonces por ahí vamos. Pasamos la siguiente hora planeando. Cada detalle, cada posibilidad. ¿Qué hacer si esto? ¿Qué hacer si aquello? Pero en el fondo sabíamos que ningún plan sobrevive al primer disparo. Cerca de las 2 de la tarde estábamos listos. O al menos tan listos como podíamos estar. Tomé la escopeta, algunas balas extras, un cuchillo de cuerno que Lupita me había regalado años atrás. Puse agua en una botella, pan y queso en una bolsa. No sabía cuánto tiempo íbamos a quedarnos allí. Don Chuy trajo cuerda, una linterna, un machete, todo lo que pudiera ser útil. Antes de salir, me detuve en la sala. Miré a mi alrededor. La casa donde había vivido con Lupita, la casa donde habíamos sido felices, donde habíamos soñado envejecer juntos. Si no regresaba, esta casa quedaría vacía para siempre. Pero no podía pensar en eso ahora. «Vámonos», dijo don Chuy, ya en la puerta. Asentí. Salimos. Subimos a su camioneta. El motor ronroneó. Arrancó al segundo intento. Salimos por el portón, siguiendo el camino de tierra en dirección opuesta al pueblo. El calor era sofocante. El polvo rojo se levantaba detrás de nosotros. El cielo estaba limpio, azul, sin una nube. Pero a lo lejos, justo en el horizonte, las nubes oscuras que venían acercándose desde hacía días finalmente habían llegado. La tormenta estaba casi aquí, al igual que la guerra que íbamos a enfrentar. Seguimos en silencio por unos 20 minutos, hasta que don Chuy giró a la izquierda, entrando en un sendero estrecho casi invisible, cubierto de maleza. «Es por aquí», dijo. La camioneta se sacudió, las ramas golpeando los costados. El camino era terrible, lleno de piedras, baches. Pero fuimos despacio, con cuidado, sin hacer ruido. Después de unos 15 minutos más, se detuvo. «De aquí en adelante es a pie. El rancho está a unos 300 metros, bajando esta pendiente». Bajamos. Tomé la escopeta. Él tomó la suya. Comenzamos a caminar despacio, atentos a cualquier sonido, cualquier movimiento. La maleza era alta, seca, llena de espinas que rasgaban la ropa, arañaban la piel, pero no nos deteníamos. Cada paso me acercaba a ella, cada paso me daba más esperanza, hasta que llegamos a la cima de la pendiente. Y vimos, abajo, en medio de un claro, estaba el rancho. Una casa pequeña, vieja, pintada de verde descolorido. A un lado, una bodega de lámina. Detrás, un corral vacío. Y al frente, estacionada de mala manera, su camioneta. Mi corazón se disparó. «Es ahí», susurré. Don Chuy miró por los binoculares viejos que había traído. «Hay movimiento. Veo 2 hombres afuera, cerca de la bodega. Están fumando, conversando. ¿Y ella? No la veo. Debe estar dentro de la casa». Respiré hondo. La rabia, el miedo, la determinación, todo mezclado dentro de mí. «Bajaremos despacio», dije. «Nos acercaremos por la maleza. Intentaremos llegar cerca sin ser vistos». Ahí decidimos qué hacer. Él asintió. Comenzamos a bajar, cada paso lento, calculado. El sol quemaba nuestras espaldas. El sudor bajaba, pegando la ropa al cuerpo. Pero no nos deteníamos.
Llegamos a unos 50 metros del rancho. Nos escondimos detrás de unos mezquites secos. Se podía ver mejor ahora. Los dos hombres seguían allí, afuera, fumando, riendo, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran acabado de secuestrar a una mujer. ¿Dónde está el tercero?, pregunté, bajo. Don Chuy miró alrededor. No sé, debe estar adentro. La puerta de la casa se abrió, y apareció él, el esposo de Bianca, alto, grande, con la misma expresión de desprecio. Les gritó algo a los otros dos. Ellos apagaron los cigarros y entraron a la bodega. Él se quedó allí, parado, mirando a su alrededor, como si sintiera que algo andaba mal, como si supiera que estábamos cerca. Luego entró de nuevo a la casa y cerró la puerta. «Es ahora», dije, «mientras están todos adentro». «¿Y cuál es el plan? ¿Invadir la casa?» «No», respondí pensando rápido. «Los provocamos. Hacemos que salgan. Así tendremos ventaja». «¿Cómo?» Miré la bodega de lámina. Había unos bidones de gasolina afuera. Le prendemos fuego a la bodega. Saldrán corriendo a ver qué pasa. Entonces entramos a la casa y sacamos a Bianca. Don Chuy me miró, dudando. «¿Y si no funciona?» Entonces improvisamos. No era el mejor plan, pero era el que teníamos. Esperamos unos minutos más. Cuando todo pareció en calma, salimos del escondite. Cruzamos el claro corriendo, agachados, hasta llegar cerca de la bodega. Tomé uno de los bidones, lo abrí, tiré la gasolina en la pared de lámina. Saqué el encendedor que don Chuy había traído. Lo encendí. El fuego subió rápido, violento. Las llamas tomaron la pared, alcanzaron el techo. Volvimos corriendo a la maleza, nos escondimos. En segundos, la puerta de la casa se abrió. Los tres salieron corriendo, gritando, intentando apagar el fuego. «¡Ahora!», grité. Corrimos hasta la casa. Entré por la puerta principal, escopeta en mano, y ahí adentro, atada a una silla, con la boca tapada por un trapo, estaba ella, Bianca. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio. Cuando vi a Bianca atada a esa silla, con el rostro marcado por nuevas lágrimas y los ojos llenos de terror y alivio al mismo tiempo, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó en el mismo instante. Ella intentó gritar a través del trapo que cubría su boca, sus ojos pidiendo, implorando. «Estoy aquí», dije, corriendo hacia ella. «Vine a buscarte». Apoyé la escopeta en la pared y comencé a desatar las cuerdas que sujetaban sus muñecas. Estaban demasiado apretadas, habían marcado la piel de rojo. Mis manos temblaban de rabia y urgencia. Don Chuy se quedó en la puerta, vigilando afuera, con su escopeta lista. «¡Rápido, Chema!», gritó. «Se darán cuenta pronto». Logré soltar sus manos. Le quité el trapo de la boca. Ella jaló el aire con desesperación, tosiendo, atragantándose. «Chema, yo pensé que tú...». Su voz salía entrecortada. «No hables», pedí, soltando ahora las cuerdas de sus tobillos. «Guarda tus fuerzas. Tenemos que salir de aquí». Cuando la última cuerda se soltó, se arrojó a mis brazos, temblando entera. La abracé rápido, fuerte, sintiendo su cuerpo frágil aferrarse a mí como si yo fuera la única cosa sólida en un mundo que se derrumbaba. «No iba a dejarte», susurré en su oído. «Prometí que te protegería». «Chema, nos vieron», gritó don Chuy desde la puerta. Miré. Afuera, los tres hombres se habían dado cuenta de que el fuego era una distracción. Venían corriendo de vuelta a la casa. «¡Salida trasera!», grité tomando la escopeta y sujetando a Bianca de la mano. «¿Hay salida trasera?». «Sí», dijo ella señalando. «Por la cocina». Corrimos. Cruzamos la sala pequeña, entramos a la cocina sucia, llena de botellas vacías y platos apilados. La puerta trasera estaba cerrada con llave por dentro. Giré la llave, abrí de golpe. Salimos corriendo por el patio. Había un gallinero abandonado, una cerca caída, maleza alta. Saltamos la cerca, nos metimos en la maleza, corriendo sin mirar atrás.
Oí la puerta principal de la casa abrirse con violencia. Oí los gritos de él. ¡Se fue! ¡Búsquenla! ¡Encuéntrenla ahora! Los gritos se hicieron más distantes conforme subíamos la pendiente. Yo jalaba a Bianca de la mano. Ella tropezaba, pero se levantaba y continuaba. Don Chuy venía justo detrás, jadeando pero firme. «¡La camioneta!», gritó. «Está justo ahí arriba. Ni siquiera sabía de dónde sacaba fuerzas. Todo mi cuerpo dolía. El rostro me palpitaba. Pero no podía parar. No ahora». Llegamos a la camioneta. Abrí la puerta trasera. Empujé a Bianca dentro. «¡Échate al suelo!», ordené. «Y no levantes la cabeza». Ella obedeció. Entré al frente con Don Chuy. Él encendió la camioneta, retrocedió, maniobró en el sendero estrecho. «¡Van a venir detrás!», avisé. «Lo sé», respondió acelerando. «Por eso vamos por el camino más largo. No conocen este sendero». La camioneta se sacudía violentamente, subiendo y bajando, esquivando piedras y mezquites. Yo miraba por el espejo retrovisor a cada segundo. Nada todavía, pero sabía que no tardarían. Bianca lloraba en el asiento trasero, encogida, abrazando sus propias rodillas. «Bianca», llamé girándome un poco. «¿Estás bien? ¿Estás herida?» «No, no mucho», respondió entre sollozos. «Me golpeó, gritó, dijo que me iba a matar, que te iba a matar a ti también». Su voz se perdió en el llanto. «No va a hacer nada», dije, firme, intentando creer en mis propias palabras. «Salimos de allí. Estás libre ahora». «Pero libre de verdad. ¿Estaría libre algún día mientras ese hombre existiera?» Seguimos por el sendero durante 20 minutos más. Cuando finalmente salimos a la carretera principal, el alivio fue tan grande que casi me desplomó. Pero no podía. Aún no. «¿A dónde ahora?», preguntó Don Chuy. «Al rancho no podemos ir», dije pensando. «¿Sabe dónde es? Será el primer lugar que busque». «Entonces ven a mi casa», ofreció. «Está lejos de aquí. No sabe dónde queda». Miré hacia atrás. Bianca había levantado la cabeza. Me miraba con esos ojos rojos, cansados. «Chema, no quiero ponerte en más peligro», dijo, la voz débil. «Ya has hecho demasiado. Yo puedo irme. Puedo tomar un autobús, irme lejos». «No», corté. «No vas a ir a ningún lado sola, no mientras él ande suelto por ahí». «¿Pero y tú? ¿Y tu casa? ¿Y tu vida?». Respiré hondo. Mi vida lleva 3 años detenida, desde que Lupita se fue. Pero cuando apareciste, cuando decidí ayudarte, volví a sentir que valía la pena vivir. Y no voy a rendirme ahora». Ella comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de desesperación, de gratitud, de alivio, de algo que no sentía hacía mucho tiempo. Nos dirigimos a casa de Don Chuy. Era una casa pequeña, sencilla, en las afueras de un pueblito llamado Bernal, a unos 40 kilómetros de allí. Cuando llegamos ya estaba anocheciendo. Las nubes oscuras que venían acercándose desde hacía días finalmente llegaron. El viento soplaba fuerte, olor a lluvia en el aire. Doña Neusa, la esposa de Don Chuy, nos recibió en la puerta, asustada por nuestra apariencia. Yo estaba todo golpeado, Bianca estaba sucia y marcada, Don Chuy estaba sudado y cansado. «Dios mío, ¿qué pasó?», preguntó ella. «Luego te explico», dijo Don Chuy. «Ahora déjalos pasar. Necesitan descansar». Entramos. La casa era acogedora, olía a comida casera, a vida vivida con sencillez y amor. Doña Neusa preparó la mesa, puso agua, café, pan, queso. «Coman», pidió. «Necesitan alimentarse». Nos sentamos. Bianca comía despacio, como si cada bocado le costara tragar. Yo intenté comer, pero el estómago revuelto por la tensión no me dejaba. Después de la comida, doña Neusa llevó a Bianca a bañarse. Le trajo ropa limpia. Don Chuy me llevó al baño. Me ayudó a lavar las heridas. Me ardió, pero no me quejé.
Cuando todos estuvieron limpios, descansados, nos sentamos en la sala. Afuera, la lluvia finalmente comenzó a caer, gruesa, fuerte, golpeando el tejado con un ruido que parecía tambor. ¿Y ahora?, preguntó don Chuy. ¿Qué van a hacer? Miré a Bianca. Estaba sentada en el sofá, abrazando un cojín, mirando por la ventana, viendo la lluvia caer. «Necesito irme», dijo sin quitar los ojos de la ventana. «Necesito irme lejos, empezar de nuevo, cambiar mi nombre, desaparecer. Es la única forma de que no me encuentre». «¿Y tu madre?», pregunté. Ella cerró los ojos. «Mi madre... Le enviaré noticias cuando esté segura, pero por ahora no puedo volver allí. Él vigila su casa. Sé que la vigila». Me quedé quieto por un rato, pensando, calculando. ¿Y si hacemos algo diferente?, dije despacio. Todos me miraron. «¿Diferente cómo?», preguntó Bianca. «¿Y si en lugar de que huyas, hacemos que él deje de perseguirte?» «¿Cómo?», preguntó incrédula. «Él nunca parará. Tú no lo conoces. No se rinde. Nunca se rinde». «Vamos a hacer que se rinda», dije, firme. «Iremos a la policía, no a cualquier comandancia. Iremos a la Fiscalía especializada en delitos contra la mujer y la familia en la capital. Haremos un acta de denuncia completa. Pediremos una orden de restricción. Lo expondremos. Tomaremos fotos de tus marcas. Contaremos todo lo que hizo». «Chema, ya te dije. No hacen nada». «Sí hacen», insistí. «No todos son malos. No todos lo ignoran. Y aunque tarde, aunque sea difícil, no nos rendiremos. Lucharemos. Porque si huyes ahora, pasarás toda tu vida mirando hacia atrás, con miedo. Pero si luchamos, si lo denunciamos, al menos tienes una oportunidad de ser libre de verdad». Ella me miró. Vi la duda en sus ojos, el miedo, pero también vi algo nuevo. Esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí. «¿Y si no funciona?», preguntó. «Entonces huyes», respondí. «Entonces te ayudo a irte lejos, te doy dinero, te ayudo a empezar de nuevo. Pero al menos lo intentamos, al menos no nos rendimos sin pelear». Se quedó quieta por un largo rato. La lluvia continuaba cayendo afuera, lavando la tierra, limpiando el polvo, como si quisiera lavar también todo el dolor. Finalmente, ella asintió. «Está bien», dijo, la voz firme ahora. «Vamos a intentarlo». En los días siguientes, eso fue lo que hicimos. Fuimos hasta Querétaro capital. Yo, Bianca, don Chuy y doña Neuza. Fuimos a la Fiscalía especializada en delitos contra la mujer. Bianca contó todo, cada detalle, cada golpe, cada amenaza, llorando, temblando, pero sin detenerse. La fiscal que nos atendió era diferente, más joven, más atenta, más humana. Escuchó todo, anotó todo, tomó fotos de los moretones, de las marcas antiguas, de la cicatriz en el cuello. «Fuiste muy valiente al venir aquí», dijo la fiscal sosteniendo la mano de Bianca. «Y prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para protegerte». Salimos de allí con una orden de restricción. Él no podía acercarse a ella. No podía llamar, enviar mensajes, aparecer. Si aparecía, iría a prisión. No era perfecto, no era garantía, pero era un comienzo. Regresamos al rancho unos días después. Con la ayuda de don Chuy y otros vecinos, reforzamos las puertas, pusimos cerraduras nuevas, instalamos una alarma simple que compramos en el pueblo. Bianca se quedó viviendo conmigo, en el cuarto de invitados, y poco a poco la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Ella ayudaba en las tareas de la casa, cocinaba, limpiaba, cuidaba de las gallinas. Yo cuidaba la tierra, a los novillos, arreglaba las cercas. De noche nos sentábamos en el portal, tomábamos café, conversábamos. Ella me contaba los sueños que tenía cuando era joven, de estudiar enfermería, de ayudar a la gente, de tener una vida tranquila. «Aún estás a tiempo», le decía yo. «Eres joven,
tienes toda la vida por delante. Pero perdí tanto tiempo, respondía triste. No lo perdiste, insistía yo. Sobreviviste, y sobrevivir ya es una victoria. Pasaron semanas, luego meses. Él no apareció más. La policía había ido a la parcela, pero él ya había huido. Había desaparecido. Algunos decían que se había ido a Chihuahua, otros que se había ido a Sinaloa. Nadie sabía con certeza, pero lo importante era que ya no estaba aquí. Y Bianca, poco a poco, comenzaba a respirar sin miedo. Volvió a sonreír. No siempre, no todos los días. Pero de vez en cuando veía una sonrisa genuina en su rostro, y aquello lo valía todo. Un día, 6 meses después de todo, ella se acercó a mí en el portal. Yo estaba tomando café, mirando el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. «Chema», me llamó. «Dime, quiero darte las gracias». La miré. «No tienes por qué». «Sí tengo que hacerlo», me interrumpió sentándose a mi lado. «Me salvaste, no solo de ese día en el camino. Me salvaste de rendirme, de creer que mi vida no valía nada. Me mostraste que todavía hay gente buena en este mundo, gente que ayuda sin querer nada a cambio». Sus ojos se humedecieron. «Y nunca lo olvidaré», sostuve su mano, frágil, pero ahora más fuerte que antes. «Te salvaste sola, Bianca, yo solo ayudé. Pero quien tuvo el coraje de seguir, de luchar, de no rendirse, fuiste tú». Ella apoyó la cabeza en mi hombro, y nos quedamos allí, en silencio, viendo el sol descender en el horizonte. Y en ese momento entendí. La soledad que me acompañó durante 3 años se había ido. No porque había encontrado a alguien para reemplazar a Lupita. Nadie reemplaza a quien amamos, sino porque había encontrado un nuevo propósito, un nuevo sentido. Había ayudado a alguien, había marcado una diferencia en la vida de alguien, y eso, de alguna forma, me había salvado a mí también. La vida no vuelve a ser como era antes, pero continúa. Y a veces, en los encuentros más improbables, en las elecciones más difíciles, descubrimos que vivir aún vale la pena. Porque al final no son los grandes hechos los que nos transforman, son los pequeños gestos de humanidad, son las manos extendidas en el momento justo, son las promesas que cumplimos, incluso cuando cuestan todo. Y mirando a Bianca, a la mujer que un día encontré atada a un mezquite, rota y sin esperanza, pero que ahora volvía a sonreír, supe, yo había cumplido mi promesa. A Lupita, a Bianca y a mí mismo. Existen encuentros que lo cambian todo, que nos sacan del lugar donde estamos estancados, hundidos en el dolor, y nos ponen de nuevo en el camino. No se trata de ser héroe, se trata de ser humano, se trata de tender la mano cuando alguien cae. Se trata de no voltear el rostro cuando el mundo grita pidiendo auxilio. Chema no era especial, era solo un hombre cansado, solo, marcado por la pérdida. Pero cuando vio a alguien que lo necesitaba, eligió actuar. Y en esa elección no solo salvó a Bianca, se salvó a sí mismo, porque la vida solo tiene sentido cuando vivimos por algo más grande que nuestro propio dolor, cuando entendemos que existe un propósito en ayudar, en cuidar, en no rendirse con el otro. Y si esta historia te ha conmovido, si te ha apretado el corazón, recuerda esto. En algún lugar, ahora mismo, alguien necesita ayuda. Alguien está atado a sus propios dolores sin saber cómo salir. Y tal vez tú seas la persona que pueda hacer la diferencia. No se necesitan grandes gestos, solo se necesita estar presente. Solo se necesita no dar la espalda, porque al final todos somos Chemas y Biancas. Todos necesitamos ser salvados y todos somos capaces de salvar.